Y ya estamos con Lucio Gutiérrez, expresidente de la República del Ecuador y ahora candidato a la Asamblea Nacional. Coronel Lucio Gutiérrez, qué gusto tenerlo por acá. ¿Por qué otra vez en la política? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se ha enfermado tanto de política usted? A ver. Bueno, yo también me pregunto porque es mucho más bonito el emprendimiento que tengo de bebida de guayusa, que es una bebida medicinal fabulosa. ¿Pero por qué no se queda haciendo eso mejor? Porque el país está atravesando una etapa complicada, la delincuencia, la corrupción, el desempleo, amenazan con consumirnos a todos los ecuatorianos y queremos pues, a pesar de que no solo usted, mi familia, mis hijas sobre todo dicen, papá, te han encarcelado 2 veces, te han exiliado 3 veces, te quitaron los derechos políticos, te insultan, hiciste el momento que haya objetividad del mejor gobierno en cifras de toda la historia del país, quédate a ver Netflix con nosotros, me dicen. Pero ¿Ya digo, tiene nietos usted? Todavía no, chuta, No. tal vez será por eso que sigo en la política. Pero sí, creo que todavía podemos dar mucho de nuestra experiencia positiva, de nuestra honradez probada y sobre todo de nuestro patriotismo en beneficio del país. Obviamente si ustedes así lo consideran, ¿no? Pero a ver, le digo, Lucio, parece que eso no alcanza para ser presidente, parece que eso no alcanza para ser mandatario, para hacer buena política, porque gracias por el cafecito aquí, estamos en el café Hervis, que además nos ayuda con esta locación, así que sí, quienes quieran venir acá a la Floresta, saben que el café Hervis es riquísimo, lo vamos a probar. Pero le preguntaba, le decía, ¿no alcanza para la política eso? Bueno, esperemos que ahora alcance, ¿no? Pero la esperanza es lo único. Acá el tema es persistir, resistir y jamás desistir, todo 3, así que todito ahí 3. le damos, ¿ah? Sí, pero a ver, ¿usted qué haría en la asamblea a este momento? ¿Qué le propondría al país desde la asamblea? A ver, de llegar a la Asamblea Nacional, obviamente nosotros vamos a proponer algunas reformas radicales, porque si yo voy a la asamblea es para que haya cambios, así como los que hicimos cuando estuvimos en la presidencia de la República. Por ejemplo, vamos a proponer reformas, profundizar la ley de uso legítimo de la fuerza, para que los militares y policías tengan algo así como inmunidad. Pero ya hay eso. Para que, sí, ya aprobaron, pues ya está. Sí, ahora pueden usar las armas, pero todavía no está toda la base legal, algo así como una inmunidad, para evitar que posteriormente tengan retaliaciones políticas y jurídicas, pero como ya se ha dado en el pasado. Lucio, eso ya bueno, está. Queremos profundizar, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podría llegar el uso legítimo de la fuerza? ¿Hasta dónde? Darles inmunidad a los militares. Hagamos una comparación. Cuando los militares vamos a la guerra, a defender nuestra integridad territorial, eliminamos a los enemigos del Ecuador, a los que quieren invadir nuestro país, y nadie les juzga a los militares. Pero es una guerra, pues eso es una guerra. Exacto, nadie les enjuicia, más bien hasta les felicitan, en algunos casos hasta les condecoran. Hoy estamos en nuestro criterio en una guerra interna, en la que si no actuamos con contundencia ante los enemigos de la sociedad que están eliminando, en muchos casos a niños, a mujeres, a gente inocente, la delincuencia va a terminar con nosotros. Usted me comentaba que aquí en este hermoso barrio ya comenzaron a robar. Sí. Entonces, pero no les vamos a eliminar a los ladrones. No, o sea, en las operaciones antidelincuenciales, porque también hay que fijar, darles a los militares inmunidad para que si tienen que eliminar, obviamente de manera demostrada, a gente que quiere en legítima defensa, no solamente de los militares y policías, sino también para preservar la vida de los ciudadanos, posteriormente no tengan ninguna retaliación ni política ni jurídica. Si en ese caso limitado, si se les va de la mano, ya no están en una operación antidelincuencial, entonces pues ahí tienen que someterse a la justicia común. Así como en la guerra, también hay crímenes de guerra, los excesos también son pero yo le hago la pregunta, Lucio. Usted va a la asamblea, propone la ley, pero quien la tiene que aplicar es el gobierno, no es la asamblea. Así es. Si el gobierno no lo hace, entonces ¿de qué sirve la ley? Bueno, entonces ahí hay la posibilidad de fiscalizar. Hay que fiscalizar al gobierno a través de posiblemente el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, para que cumplan con las leyes que han sido aprobadas por el Congreso Nacional. ¿Qué más? Queremos eliminar de la Constitución todo aquello que se oponga a la cadena perpetua y proponer reformas al Código Penal radicales, cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, hasta
que devuelvan la plata robada. Ya, pero, devuelven la plata robada. Ya, pero verá, yo quiero plantearle a propósito, me nace una inquietud a propósito de lo que acaba de decir. Usted dice que los militares, los policías tengan más poder, pero ¿qué opina usted de la denuncia del embajador de Estados Unidos de que hay narcogenerales? Él no ha especificado si es en la policía, si es en el ejército. Si hay narcogenerales, si hay militares de alto rango, policías de alto rango vinculados en esto, ¿cómo vamos a confiar que ellos van a actuar con el uso legítimo de la defensa en defensa de la sociedad? Bueno, el Congreso tiene la capacidad de fiscalizar. Ajá. Y hay que fiscalizar casa adentro. Ajá. Y lo primero que haremos es fiscalizar a esos malos generales que podrían haber tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas. ¿No se tiene información de que haya esas personas? Porque para que lo diga un embajador de los Estados Unidos ya es una cosa muy grave. Mire, nosotros vamos a proponer, y por ahí podríamos comenzar a investigarles, vamos a proponer una ley. Hay alguna ley, pero con esta se complementaría. Una ley que la llamamos de investigación, de justificación y de incautación de bienes robados, para investigar a todos los funcionarios públicos que tengan fortunas sospechosas. ¿Pero quién va a investigar si es la policía la que está involucrada en eso? A ver, pero vamos por parte. Expresidentes, exalcaldes, exprefectos, exjueces, exfiscales, y entonces ahí se les puede investigar también a los generales, exgenerales y generales que puedan estar en servicio activo de la fuerza pública, es decir, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es decir, si yo voy a la asamblea, yo no me voy a, como se dice en el argot popular, a casar con nadie. Cuando fui presidente, yo cambié a 3 ministros solamente por denuncias de posibles actos de corrupción. Pero a usted le tumbaron también los militares. A usted también le presionaron los militares. Los militares, entonces, ¿qué confianza tiene? Sí, pero no porque los vehículos atropellan a la gente, vamos a decir, ya no circula ningún vehículo. Obviamente, pues hay que ver cómo se regulariza, cómo se normaliza el uso legítimo de la fuerza para que no hayan excesos, porque no por tratar de combatir la delincuencia, y veo que esa es su preocupación y estoy de acuerdo, tampoco se van a cometer abusos. Hay que poner límites y asimismo, no porque yo soy un ex militar, voy a ser cómplice de la corrupción que podría haber en las Fuerzas Armadas. Más allá de lo que está pasando actualmente, ¿usted cómo valora, cómo reflexiona alrededor de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, con todo lo que pasaba con esto de las piramidaciones, los negocios que tenían al interior de la misma Fuerza Armada, que ganaban más plata poniendo al don NASA la plata, o con los policías? ¿Cómo valora usted? Más allá de las elecciones. Hay algunos casos también que no se han investigado, del notario Cabrera, por ejemplo, pero eso fue hace algunos años, pero con esta ley de investigación, de justificación e incautación de bienes robados, también podemos investigar, porque esta ley tiene esa ventaja de no tener ni principio ni tener fin. La ley de extinción de dominio tiene el problema de que desde cuando entra en vigencia es para adelante. Pero yo lo que le invito a pensar, Lucio, perdón que usted me está mencionando, perdona que le interrumpa, pero lo que le invito a reflexionar es por qué llegó a ese estado la policía, por qué llegó a ese estado los militares, qué pasó desde que usted dejó las Fuerzas Armadas, que esa descomposición que no había en su época, o no sé si habría, pero ahora se hace evidente. Sí, es que se flexibilizaron los requisitos de ingreso a Fuerzas Armadas. Yo soy partidario de que instituciones como las Fuerzas Armadas, como la Policía Nacional, no pueden ceder o no pueden dejar una sola ventanita para que gente que tenga desviaciones, especialmente delincuenciales, pueda ingresar a la institución. Por ejemplo, yo he propuesto que a los que vayan a ingresar a la fuerza pública pasen por el polígrafo, por ejemplo, que sería una garantía adicional para seleccionar de mejor manera a los integrantes de la fuerza pública. ¿Usted cree que se redujo el control, la disciplina? Sí, se flexibilizó. ¿Por qué tenemos que ser rigurosos? Porque son, como su nombre indica, fuerza pública, porque tienen armas, porque están armados, porque tienen alguna protección de la ley, y si no somos estrictos en la calificación, en el ingreso, pueden abusar. Y por eso se han cometido estos abusos. Por ejemplo, ha ingresado droga, por ejemplo, a la base aérea de Manta. Exacto. Y varios de Fuerzas Armadas han estado involucrados en bandas digamos, bandas delincuenciales, marinos. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo en una institución que no solamente recibe
el apoyo del pueblo ecuatoriano. Nos pagan con los dineros de los ecuatorianos y las armas que manejamos son compradas con el dinero de los ecuatorianos. Les delegamos además la confianza para que nos protejan. Exacto. Y a propósito de esto, no quiero dejar de lado, pero esto es muy cortito, Lucio. ¿Qué opina de que 2 generales de la Fuerza Aérea hayan sido los autores intelectuales de un asesinato a otro general? ¿Usted cree que eso es creíble así? ¿Hasta dónde llegamos con eso? Mire, es un caso bochornoso, doloroso, y que tiene que aplicarse todo el peso de la ley, y también nosotros, sobre todo yo, de llegar a la Asamblea, también meteremos la mano en ese tema, nos meteremos a investigar en ese tema para que se sancionen a todos los responsables. ¿Usted cree que de una manera creíble ejemplar. eso, que 2 generales hayan pagado a alguien para matar a otro general? Yo pienso que deben haber más involucrados, y aquí hay que sancionar a los que actuaron, es decir, por acción, pero también a los que no investigaron a tiempo, porque han pasado como 13 años de ese crimen execrable. Entonces, aquí hay más gente que puede ser responsable, repito, por omisión. Posiblemente están inclusive más generales, posiblemente, o más militares involucrados en el tema. Aquí ya le toca a la justicia. Claro, pero es un tema delicado, muy delicado. Y nosotros tenemos que estar ahí. Es que a grandes problemas, grandes soluciones. Si los generales están involucrados, como así parece, tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley, porque estamos viendo que se está fallando, como yo decía, en los ingresos, se está fallando inclusive en la formación, y esto es muy grave, en la formación. ¿Y usted más Mire, o menos los que me traicionaron a mí, generales se dejaron comprar por el expresidente León Febres Cordero. ¿Por qué? Porque en mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros, de los que se robaron el dinero a los ecuatorianos. Recuperamos como $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los bancos. Y en lugar de condonar deudas, incautamos bienes a 190 deudores morosos, entre ellos Juan José Pons, y entre ellos el hermano de León Febres Cordero. Esto es lo que irritó a la oligarquía ecuatoriana, a la bancocracia. Compraron, y esto es literal, a los generales traidores, me quitaron el respaldo, se cayó el gobierno, los banqueros salieron libres, devolvieron todo lo que habíamos incautado a los deudores morosos del pueblo ecuatoriano y no han vuelto a recuperar un solo dólar más de la plata robada. Miren cómo actuaron esos generales, comprados por la oligarquía, en contra de un compañero. ¿Por qué? Porque ellos eran generales y yo era coronel. ¿No les gustó nunca que un coronel les mandara? Antes yo tenía que cuadrarme, porque yo era coronel nuevito, recién ascendido, y después los generales tenían que cuadrarse ante el presidente de la República, no solo ante el coronel, sino ante el presidente de la República. Eso es malformación, no están bien formados de esos generales, y también, pero usted también hay que recibió revisar. La misma formación, pues, la misma formación recibió usted. Sí, pero bueno, como se dice, pues en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Buenos médicos y malos pero ya médicos. Que me lo mencionó, lo quiero tomar un tema. Usted me dice que metió preso a los banqueros, etcétera, pero de su gobierno fue asesor nada más y nada menos que... Ya no me hable de ese Guillermo Lasso. Usted es el responsable del actual desastre del país. Usted. Sí, trabajó conmigo, lo reconozco, voté por él. Ya. Hice campaña en la segunda vuelta por él, pero pienso que él traicionó al pueblo ecuatoriano. Él es responsable de lo que está ocurriendo en nuestro país. O sea, tampoco puedo cerrar los ojos. Pero también fue responsable de lo que hizo en su gobierno. Bueno, en mi gobierno las cosas fueron bien hechas. Es que él fue como temporalmente parte de nuestro gobierno. A él yo le nombré embajador itinerante para que nos ayude en organizar la agenda en los Estados Unidos. Básicamente por las relaciones que él tenía en los Estados Unidos. ¿Y él le puso plata en su campaña o no? No. ¿Nunca le puso un centavo? No. Nada. No. Ya. Así que... Porque él dice que le ha puesto plata a todos los todo el mundo. Sí. Bueno, a lo mejor tampoco puedo decir, no sé, en Guayas. ¿Y usted ha conversado con él en los últimos años? Desde que fue presidente ha conversado, le invitó a ser parte del gobierno. A ver, yo conversé con él la última vez el 15 de junio del año 2021, hace más de 2 años. Después de que ganó ya 3 semanas de haberse posesionado. Y justamente yo le recomendaba eso, que cumpla sus promesas de campaña, porque si no combate, le decía, si no combates la corrupción, te vas a convertir en la versión ecuatoriana del presidente Macri de Argentina. Parece que eso le resintió y después me bloqueó. Ya nunca y no he vuelto a conversar. Bueno, a mí también me tiene bloqueado el teléfono porque antes nos chateábamos por WhatsApp y ahora ya no contesta. Así que le pasó exactamente lo mismo. Le pedí y le demostré que nosotros tenemos todo en regla, habíamos ganado todos los juicios para que el Consejo Nacional Electoral nos asigne
el fondo partidario que por ley nos corresponde. Ya. Delante mío le llamó a Diana Tamaín, inclusive le dijo, si no tienen los recursos, les asignamos del Ministerio de Economía. Lo dijo delante mío. Pero y en la seguro tarde que le llamó. Le llamó delante mío, habló, delante mío estábamos conversando. Porque me han contado que hace el gesto de llamar a alguien y no habla con nadie. Yo pienso que sí habló, le dijo, ya, estoy con bueno. el presidente Gutiérrez, me está demostrando aquí que ha cumplido todo, ha ganado los juicios, tiene toda la documentación, que se acabe la persecución, no quiero que en mi gobierno haya persecución. Yo estuve realmente complacido, en la tarde se reunió con Diana Tamaín, me envió las fotos, porque nos chateábamos, me envió las fotos de la reunión. Al día siguiente que me voy al Consejo Nacional Electoral, en el Consejo Nacional Electoral me dicen los consejeros, mire, una cosa dijo el presidente en la mañana, es decir, que cumplan con la ley, que se acabe la persecución, que nos den el fondo partidario, pero otra cosa hizo en la tarde. No me dijeron qué dijo en la tarde, pero se supone que si en la mañana dijo que nos asignen el fondo, porque estamos cumpliendo con la ley, no era ninguna dádiva, pero en la tarde parece que cambió de opinión y luego me bloqueó. Entonces, eso demuestra la doble moral, el doble discurso del presidente, porque alguien miente, o miente el presidente, que en mi delante le llamó a Diana Tamaín, o miente Diana Tamaín, pero alguien mintió. El resultado es que hasta ahora, 8 años, no nos dan un centavo del fondo partidario permanente, y esto es persecución, claro que sí, porque nos obligan a competir en estas elecciones, en las anteriores, en prácticamente 4 elecciones, en desventaja frente a las otras organizaciones políticas que sí reciben el fondo partidario. Le quiero preguntar una cosa que es importante, ya que estamos en este plano de tomar la memoria, el presente. ¿Qué cambió entre el Guillermo Lasso que usted conoció en el 2003 al Guillermo Lasso que ejerció el poder desde el 2021? Yo pienso que el presidente se convirtió en una persona vanidosa, engreída, prepotente, porque el poder no es para cambiar a la persona. El poder es para servir a todos los ecuatorianos, especialmente a la gente más pobre del país. Claro. Pero el presidente se ha dedicado a servir a la gente de su sector económico, de su gallada, a sus banqueros, y se olvidó del país, por eso se le fue de las manos. Las carreteras destruidas, no hay medicina en los hospitales, la delincuencia que hace de las suyas, la corrupción igual. Entonces, pues, demasiado engreído, demasiado, no sé, pues vanidoso. ¿Cómo quedará ante la historia Guillermo Lasso, según usted? Yo pienso que como una persona que traicionó a sus electores, que prometió algo e incumplió, y que ha hecho pues uno de los peores gobiernos que recuerden los ecuatorianos. Traicionó al Partido Social Cristiano, traicionó a Jaime Nebot. Más que a ellos, yo pienso que traicionó al pueblo ecuatoriano. Ya, pero esa es la primera parte, pero la otra también es clave, porque sin el Partido Social Cristiano seguramente él no llegaba a la segunda vuelta. Posiblemente, no sé qué acuerdos llegaron con el Partido Social Cristiano y con Rafael Correa, no sé a qué acuerdos, pero dijeron pues que llegaron a acuerdos. No, pero lo digo para la campaña electoral, porque con Rafael Correa el acuerdo era hacer una mayoría en la Asamblea, es lo que se conoce públicamente. Sí, no conozco los detalles de lo que acordaron con el Partido Social Cristiano y con Rafael Correa, pero si traicionó a todos los ecuatorianos, obviamente que también les traicionó a ellos, especialmente al Partido Social Cristiano. Hagamos la pausa, vamos a volver enseguida con el expresidente de la República del Ecuador, Lucio Gutiérrez, ahora candidato a asambleísta por, obviamente, el Partido Sociedad Patriótica. Lista 3. Lista 3, y además apoyando al candidato Jan Topic a la presidencia de la República. De eso vamos a volver a hablar. Ya estamos de vuelta aquí en otro relato electoral. Nos acompaña el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Estamos en el Café Hervis, además que obviamente tiene un rico café. Les invitamos aquí en la Floresta que nos acompañe a compartir esta tacita de café. Y ahora, expresidente Lucio Gutiérrez, ¿por qué con Jan Topic? ¿Qué le vio a él? A ver, primero, nosotros tomamos la decisión de no participar con candidato de Sociedad Patriótica a la presidencia de la República para no fraccionar más el voto de los ecuatorianos. Que ya está bastante fraccionado. Que ya está bastante fraccionado. Y luego pues optamos por una opción y pensamos que la mejor, especialmente para combatir la delincuencia y la inseguridad, luego de una amplia reunión que tuvimos con Jan Topic, justamente era él. Yo, además de ex militar, ex presidente de la República, tengo justamente una maestría en paz, seguridad y defensa, con la Universidad Nacional de España. Entonces, conversamos, discutimos
el plan de seguridad de Jan Topi me gustó mucho, algo parecido a lo que yo tenía en mi gobierno. Por ejemplo, en mi gobierno, a pesar de que tenemos los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones para que con cédulas se puedan movilizar por todo el país, pero como presidente del Ecuador, teniendo al norte del país la amenaza de las FARC, de la guerrilla de las FARC, bueno, estoy hablando en el 2003. Ah, en el 2000 ya. Tenía la amenaza, en el sur tenía la amenaza de Sendero Luminoso, yo implementé el requisito del pasado judicial o récord policial para los turistas que por tierra ingresaban al Ecuador. Yeah. El presidente Uribe me reclamaba, el presidente Toledo también, pero decía, bueno, ustedes pónganse en mi lugar. Si ustedes estarían en el Ecuador, harían lo mismo que yo. Entonces son decisiones soberanas que el presidente de la República tiene que tomar. En este caso, en contra de los acuerdos internacionales. De acuerdo. Entonces, con el presidente, con el candidato a la presidencia, Jan Topic, se va a comenzar desde la frontera, controlando los pasos clandestinos. Yeah. Se va a buscar la posibilidad de realizar un acuerdo con algún país que tenga tecnología de punta para implantarla en alguno de los cientos de edificios públicos que tiene el Estado ecuatoriano, para con tecnología ayudar a combatir a la delincuencia y también a los carteles de la pero droga. una de las cosas que se le critica a Jan Topic y a quienes están planteando el tema de seguridad es que está bien combatir la inseguridad en esos términos, en ese nivel, pero las causas estructurales son las que nos están combatiendo y no le escuchamos al candidato Topic hablar de esos temas estructurales. Bueno, desde la Asamblea Nacional también hemos conversado, haremos equipo. Si yo llego a la Asamblea, la idea es unirnos todos, dejar a un lado las ideologías, los partidos políticos, unirnos, hacer equipo con el presidente que resulte electo para salir a enfrentar a los enemigos del país, que son no solo de la delincuencia, no solo la corrupción, sino también el desempleo. ¿Qué planteamos en el tema del desempleo? Convertir al Ecuador en un centro financiero internacional. ¿En qué consiste esto? Que mediante ley establecer toda la seguridad jurídica para que los bancos extranjeros, ojalá los más grandes del mundo, vengan al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana, bajen drásticamente las tasas de interés a niveles inferiores. Pero no es convertirle en un paraíso fiscal al Ecuador. Es un centro financiero internacional, con los controles respectivos, pero también la seguridad jurídica respectiva, para que venga la banca internacional y en competencia con la banca privada ecuatoriana, que cobra intereses de usuras, en algunos casos en los microcréditos superiores al 20% de interés anual, bajen esos intereses a niveles internacionales menores al 3% de interés anual, para que el pueblo, la ama de casa, el emprendedor, el microempresario, el agricultor, el artesano, el taxista, el joven profesional puedan hacer créditos baratos y emprender, por ejemplo, emprendimientos como este, con un crédito barato menor al 3% a largo plazo, va a generar empleo. Pero todo eso genera, un emprendimiento, pero la gente no consume porque no tiene plata, pues. Sí, justamente vamos también a convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional con ley, para que empresas de tecnología de punta como Microsoft, Apple, Google, parece que Google inclusive como que ya está pretendiendo venir a Manaví, en todas partes que vengan al Ecuador, inviertan en el Ecuador, haya transferencia de tecnología y se genere empleo. Convertir al Ecuador mediante ley en un inmenso Amazon, para que todo lo que se produce en el mundo y en el Ecuador de manera virtual se venda a todos los 5 continentes. Ya que habló de emprendimientos. Y algo importante, convertir al Ecuador en un centro cultural, turístico y gastronómico. Hay que imitar las buenas cosas, hay que imitar lo de Perú en la parte gastronómica, por supuesto. La comida peruana es riquísima, a mí me encanta el pero ceviche nosotros peruano. mejor pero nosotros tenemos el ceviche nuestro, es más sabroso. El encebollado, el encocado. El encebollado ahorita la segunda sopa más famosa del mundo. Exacto. Entonces, tenemos una gastronomía casi en cada cantón, no se diga en cada provincia, los maitos en nuestra Amazonía, para que con un adecuado impulso y apoyo se lo conozca en el mundo, y eso va a generar empleo y eso va a generar un turismo gastronómico. El apoyo a la cultura. Tenemos que en ese caso imitar a los colombianos. Los colombianos han sacado artistas internacionales. Sobre todo en la música lo ha sido bastante bien, ¿no? Han ganado premios Grammy. Porque premios Nobel de literatura tienen además. Exacto. Claro. Entonces, con un apoyo, financiamiento para los artistas, para el arte y la cultura, le vamos a elevar y mantener nuestras tradiciones al mismo tiempo. Pero ya que me está hablando de emprendimientos, ¿cómo va el suyo de la guayusa? Cuéntenos de eso, que a alguna gente le interesará. A ver. Bueno, la guayusa es algo que me entusiasma tanto o más que la política. ¿Desde cuándo tiene eso? Ya lo tengo unos 5 años aproximadamente. ¿Y por qué la guayusa? La guayusa primero es una planta de nuestra Amazonía, que puede crecer hasta, no sé, pues 12 metros de altura. Son árboles. En la finca de mi padre hay algunos árboles de guayusa de más de 1 metro de diámetro.
y casi en toda casa, parecido como a la hierba luisa, tenían la guayusa, cosechaban las hojitas y en lugar de tomar café, se toma guayusa y con chifles, es riquísimo. Y como tiene propiedades energizantes, antioxidantes, afrodisíacas, inclusive. Uy, eso le va a interesar a mucha gente. Sí, allí en la Amazonía le llaman, por ejemplo, antiarrugas. Porque como ¿Usted usa? Yo tomo guayusa ahora, bastante, ahora se entiende por qué no tiene porque arrugas. no tengo muchas, ¿no? A veces no tomo todos los días, pero voy a seguir tomando. La guayusa tiene el doble de antioxidantes que el té verde. El té verde toman los chinos todos los días y por eso los chinos son comeaños, ¿no? Claro. Aparentan 5 años, 6 años menos de la edad que tienen. La guayusa tiene el doble de antioxidantes que el té verde. Es por eso que nuestros indígenas igualmente aparentan 10, 15 años menos de la edad que tienen, prácticamente ellos no tienen arrugas, por eso le llaman antiarrugas. Ni tienen canas. Y casi no tienen canas. Y usted sí ya se ha ocultado las canas, se ha pintado el pelo, me pinto unas canas para disimular. Pero ¿cómo está de salud usted? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha avanzado bien, la edad en términos de salud? ¿Cómo se siente a estas alturas de su vida? Muy bien, yo hago deporte casi que todos los días. ¿Y cuántas veces hace el amor a la semana? Siempre todo 3. Todo 3. 3 veces a la semana ya. Con guayusita. Y funciona, y rinde. La guayusa le llaman en la Amazonía el Viagra amazónico. ¿Pero por qué? Porque la guayusa hace como el Viagra, ¿no? Limpia las arterias. Entonces hay una mayor irrigación sanguínea al aparato genital de hombres y mujeres, ¿no? Y siempre hace con la misma. Sí, con la misma fuerza, con la misma entereza, con la misma dedicación. Y todo este tiempo que no está en la política solamente está dedicado a eso. Dedicado también a escribir, quiero publicar mi segundo libro. Es lo que le iba a decir, usted me ofreció en la última entrevista que hicimos de Guayaquil que iba a ser el segundo tomo y no veo hasta ahora. Ya lo voy a publicar, bueno, no sabía lo de la muerte cruzada porque quería justo en estos meses publicarlo, pero ahora será porque en el primero sí había algunos pasajes que eran muy reveladores, la traición de los generales, las llamadas telefónicas que usted recibía de ciertos personajes de la política. Por ejemplo, cómo me secuestraron estos generales traidores. Sí, eso es muy importante ver en el primer libro. Mandaron 40 soldados armados a sacarme a la fuerza del despacho presidencial y llevarme a la terraza. Y cuando les digo, pero ¿cómo va a venir un helicóptero? Porque teníamos ahí antenas para comunicarnos con las provincias. O sea, usted no pidió el helicóptero, lo llevaron. No, mire, vean ustedes el programa de Tania Tinoco de hace unos 4 años, creo 4 o 5 años, en Visión 360. Ahí el propio general golpista Luis Aguas dice, nosotros enviamos el helicóptero para sacarle al presidente Gutiérrez, pero él dice, pero por su seguridad. Obviamente yo le contradigo, le digo, vea, si hubiera sido por mi seguridad. Se quedaba ahí mismo, pues. O me dejaban ahí mismo, que es lo que yo les dije cuando me fueron a sacar, yo soy el presidente, yo me quedo aquí. Y me sacaron a la fuerza. Y ya si me sacaban, tenían que llevarme a una unidad militar, pues, como expresidente, como ex militar, como presidente de la República, pero me llevaron al aeropuerto Mariscal Sucre a que me linchen. Entonces, ahí sí pudo haber un intento de magnicidio, porque como sabían las 100, 120 personas que estaban en el aeropuerto, esperándome, que al presidente le iban a llevar al aeropuerto. Lo obvio era que me lleven a una unidad militar. Pero me llevaron al aeropuerto, ¿para qué? Para que me linchen, para que me despedacen, ¿Y en este segundo tomo qué va a contar? ¿Que se pueda contar? Contar, por ejemplo, esto con detalle, contar algunos detalles de testigos que manifiestan que los generales fueron comprados. Porque nadie hace nada gratis. Que prepararon toda la estrategia. Algo de esto se cuenta en los cables de Wikileaks de Julian Assange, cuando él habla que el que financió la campaña desde el exterior, él habla de un complot ideológico internacional, financió Hugo Chávez, pero en el interior estuvieron los socialcristianos por un lado, la izquierda democrática por otro lado, los que prepararon el tema del golpe. Ahí preparan la estrategia de traerle a Bucarán y culparle a Lucio Gutiérrez, de armar el tema de la Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez, porque los generales decían, bueno, o les dijeron, ¿cómo le podemos quitar el respaldo si es que no hay gente en las calles? Pero ahora usted está con los socialcristianos, porque en la alianza que tiene Topic están los socialcristianos. Entonces, ¿cómo le entiendo yo a usted? Juntos. Estuvo con Guillermo Lazo, ahora va en contra. Estaba con los socialcristianos, le traicionan y ahora está con los socialcristianos. Mire, juntos, pero no revueltos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Estamos auspiciando a un presidente, pero mire, yo soy candidato a la Asamblea por la lista 3. Aquí ¿Y usted se considera todavía de izquierda o no? Nosotros somos de centro izquierda, por supuesto. A mí, ¿qué hace con los de la derecha? Pero es que no estamos en alianza con los socialcristianos. Nosotros estamos auspiciando a un candidato a la presidencia
que también auspician los socialcristianos y también auspician los de la lista 1. Así es. Entonces, no estamos ahí mezclados, estamos separados, cada uno. Pero con si sus llegara a la presidencia de la posiciones. República, Jean Topic le van a pedir cuotas de poder, y las cuotas de poder van a estar los socialcristianos, van a repetir la misma historia de que se traicionan cuando llegan a la presidencia. Bueno, nosotros no hemos pedido cuotas de poder, y si con alguien puede contar con lealtad, es justamente con los del Partido Sociedad Patriótica. Ya. Nosotros somos siempre leales a los valores, leales a la patria, leales al pueblo ecuatoriano. No podemos ser cómplices de la corrupción y de llegar yo a la asamblea, y si hay corrupción en el gobierno de Jean Topic, le hemos dicho, le vamos a fiscalizar también a él, le vamos a poner contra las cuerdas, porque el no hacerlo sería complicidad con la corrupción. Nosotros en eso somos al 100%. Uno no puede ser honrado 98%, no, uno o es honrado o no es honrado, Ya, usted me o estaba es leal o no es leal. Me estaba contando de lo que hacía en todo este tiempo. Dice que se dedicó al emprendimiento de Guayusa, que está escribiendo un libro. ¿Y su vida personal cómo la lleva? Bueno, se levanta yo temprano. hago bastante, sí, yo generalmente 6:45, eso. Ya está en pie. Sigo con el... Con la campana, la trompetilla de del cuartel. Ya, eso me ha quedado de la parte militar, entonces yo me Ya. levanto muy temprano, Ya. salgo a hacer deporte, yo troto cuando puedo, todos los días, Ya. hora y cuarto, a veces hora y ¿En media. dónde lo hace? Bueno, si se puede saber también, sí, ¿no? yo troto generalmente en el parque, Ya. porque la recomendación es que, Que sea y al aire también la que libre, yo hago claro. al aire libre, Claro, pero claro. en lo posible trotar sobre grama, sobre tierra, en lo posible no trotar sobre pavimento, ¿no? Y esto lo hablo como preparador físico. ¿Y Yo se volvió soy, a enamorar usted? por supuesto, enamorado de la vida, enamorado de mi mujer, de su mis mujer. hijas, así es. Pero se El separó resto un le digo tiempo. después. Se separó un tiempo de su mujer. Tuvieron Sí, discrepancias. Tuve discrepancias, así es, el responsable definitivamente fui yo. ¿Por qué? ¿Le Y- puso los cuernos o no? No. ¿Qué pasó? Diferencias, Ya. diferencias a veces pequeñas, que cuando uno está en la actividad política lamentablemente se agrandan. Ya. Ese es uno de los problemas de estar en la vida pública. Pero, y también yo les recomiendo, si ustedes tienen diferencias, conversen, dialoguen. Ya. Es la mejor manera de solucionar los problemas. ¿Y cómo? Dialogamos, conversamos, y dan tonterías, ¿no? Por decir, Claro. no sé, no hagas esto, lo que a veces se pone azúcar y se meten a la boca, no hagas eso, no sé. Y son diferencias que insalvables, ¿no? No, son cosas pequeñísimas. Pequeñas, claro. En la taza del baño, No jaló. bájala, bájala, o sea, cuando uno tapa. va a orinar, baja la tapa. Usted no orina sentado. No, yo paradito. Y Porque levantando dice que es siempre la recomendable tapa. para los hombres orinar sentado, que se desahoga mejor, dicen Alguien algunos. decía, ¿no?, que inclusive para la próstata. Como Sí, yo tomo exacto. guayusa, no tengo ese No, en problema. serio le digo, me han dicho que es bueno para la próstata orinar sentado, sí es cierto. Y entonces los que a veces Claro. vacilan, oye, cuando uno va al baño le dicen, ¿y sentaraste bien? Entonces, Es verdad. es, Pero a ver, es una buena ¿qué es lo que recomendación. come normalmente? ¿Qué es de lo que más se precia usted de comer? ¿Qué es lo que le agrada? a mí me encanta la comida ecuatoriana. Ah, ya. Inclusive en la presidencia de la República, recuerdo una vez que venía Kofi Annan, el secretario de las Naciones Unidas, Ajá. los de la Cancillería me presentaron ahí esa comida gourmet, que italiana, que francesa. Le dije, a la basura esto, aquí le damos comida ecuatoriana, le damos el ceviche ecuatoriano, le damos la fritada ecuatoriana. Las le empanadas, damos- los tamales, las Así humitas, es, sí, claro. aquí le damos el yaguar locro. Y Ya. Kofi Annan quedó pero feliz, encantado, y toda la gente ¿Y que qué le es lo que no acompañaba. come usted? Yo generalmente como de todo. Sí. Por eso me veo un poquito, Sí. por más Sí, ejercicio pero le veo físico, bien, le veo bien. por sí, más está ejercicio bien. físico un poquito, Ya. yo como de todo, en eso sí, casi que no me detengo ¿Y ante dónde se nada. hacen los chequeos médicos? ¿En el hospital militar todavía o no? En el hospital Bos Andes, que Bos queda Andes. cerca de la casa, Ya. y ahora que el hospital militar tiene derivaciones, también Ah. estoy pues utilizando esas derivaciones. Oiga, Siempre y vale a estar propósito, chequeado, ¿no? le Exámenes pregun- de laboratorio, Le pregunto de todo esto sangre. para llegar a una pregunta que es clave. ¿Qué opina de las reformas a la seguridad social que está planteando el presidente Guillermo Lasso? El hecho de aumentar los años, aumentar las contribuciones. ¿Qué implica eso para, por ejemplo, para la ciudadanía en general? Ya, a ver, no estoy de acuerdo con eso. Ya. Cuando yo entré a la presidencia de la República, siempre yo me llevo por conceptos. Yo les decía, cuando el país está en crisis, como en este caso está en crisis el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
El que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. Ya. Al pueblo hay que darle oxígeno, hay que bajarle las tasas de interés, hay que darle crédito, salud, educación. O sea, no está de acuerdo con la reforma. No estoy nada. de acuerdo con la reforma. Ya. Y no solamente son palabras, mire, cuando firmamos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque necesitábamos 800 millones de dólares, el presidente anterior no pagó al sector público 2 meses, mi primer año fue de 14 meses, no de 12 meses. Ajá. Firmamos la carta de intención con el Fondo Monetario, y ¿qué es lo que me decía el fondo? Que suba el precio del gas a 7 dólares, yo lo congelé a 1.60, que suba el costo de la luz, del agua, de los teléfonos, servicios básicos, yo bajé. Creo que soy el único gobierno que bajé. Que congele la pensión a los jubilados, duplicamos la pensión a los jubilados. Que congelemos los sueldos a todo el sector público, elevamos al sector público a la escala de 14 grados a todos con la ley de homologación salarial. ¿Y qué es lo que hice a cambio? Decretamos la austeridad, casi una austeridad de guerra. En el caso mío, no compramos ni una bicicleta. Llegamos al extremo. Pero eso no necesariamente es austeridad, porque hay que comprar cosas para sostener la economía, la infraestructura del Estado. Sí, pero no despilfarrar. Yo no compré ni siquiera el colchón. Simplemente con un palito sacamos el polvo y el mismo colchón, ni cortinas, ni alfombras, nada. Se prohibió a los ministerios que hagan consultorías, que hagan asesorías, porque ese es un robo. Los ministerios están llenos de carpetas de asesorías que nadie lee, cuestan 300, 400, 500 mil dólares. Se habla que en Yachay hay algunas asesorías en chino que todavía no las pagamos o no las recibimos. No las cambian al español, no les traducen al español y ya se pagaron 400, 500 mil dólares. Pero usted estaría de acuerdo porque no llenamos una sola vacante, entonces con eso ahorramos más dinero que el que nos pedía el Fondo Monetario Internacional apretándole. Pero es lo mismo al que pueblo dice ahora ecuatoriano. Guillermo Lazo, dice que no gasta por austeridad y mire dónde nos tiene, pero no entremos en eso. A ver, lo que le quiero preguntar es... Pero mire cómo está la economía, conmigo la economía llegó a crecer cerca del 9%, el crecimiento más alto de América. Conmigo se generaron más de 250.000 empleos por año, la generación de empleo más alta de toda la historia del Ecuador. La pobreza se reducía a más del 4% anual, igualmente la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador. Ahora la situación es completamente diferente. Entonces hay que ahorrar, sí. Le pregunto por lo de la seguridad social. Pero no despilfarrar. Y algunos dicen, ¿por qué si van a cambiar la seguridad social de los civiles, por qué no cambian la seguridad social de los militares y policías, que además parecería, yo no tengo la constancia, pero parecería que es mucho mejor y hasta ratos privilegiada que el resto? Sí, porque los militares y policías contribuyen más a la seguridad social. Entonces nunca hay que irse por el camino más fácil. Aquí lo que hay que hacer es, primero, el gobierno debe volver a pagar el 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como yo pagué. Segundo, hay que nuevamente calcular cuál es la deuda que tiene el Estado con el Seguro Social. Eso lo hicimos en mi gobierno, establecimos pagar en 10 años y yo pagué 3 años. 2003, 2004, 2005, a más del 40%. Y lo que tenemos que hacer es, si llegamos a la Asamblea, investigar la corrupción, el despilfarro. El IES ha invertido y ha desperdiciado el dinero en proyectos. Bueno, pero tiene el BIES, ha dado créditos, lo que pasa es que ahora ya no le dan plata, pero a ver, no dejemos de tocar. Es el gobierno el que tiene que apretarse los cinturones, es el que tiene que parar el despilfarro, parar la corrupción y no castigarle a los afiliados. Pero tiene que invertir, si no, pero ¿cómo? Adecuadamente proyectos AAA para que el dinero no se pierda. No quieren hacerlo más fácil, es castigarle al pueblo, como en el caso mío también. Cuando el Fondo Monetario me decía, no, pero es que no han pagado 2 meses los sueldos y salarios, y ustedes para pagar eso y para que me paguen el préstamo, tiene que subir los servicios básicos, tiene que congelar sueldos y salarios, tiene que subir el precio del gas. Les dije, no señores, el que tiene que apretarse los cinturones es el gobierno, y al pueblo le bajamos los intereses. Cuando yo entré, el Banco de Fomento daba los créditos al 15, 16%, yo bajé al 8%, y después bajó al 5%. Eso hay que hacer al pueblo, darle oxígeno. ¿Cuándo fue la última vez que fue al estadio a ver al Nacional? Chuta, ya son algunos años, mi pobre Nacho, sigo siendo pero le digo hincha del Nacional. Ahora que regresó a la B, ¿usted no ha ido al estadio? Sí, tenemos que ir así. Y en algún momento incluso algunos pensionaban que usted podía ser candidato a la presidencia del Nacional, ¿es cierto o no? No, nunca me han propuesto. ¿Y por qué no va al estadio? ¿Por qué no va? Yo soy preparador físico. Sí. Habíamos quedado campeones sudamericanos de pentathlon militar en el año 81, pero me presenté a dar exámenes para ingresar a la ESPE y al mismo tiempo me nombraron preparador físico del Nacional. Entonces ahí me tocó tomar una decisión y decidí pues seguir en la Politécnica del Ejército, y entonces no entré al Nacional. ¿Y pero por qué no va al estadio? ¿Por qué no va? Sigo apoyando por falta tal vez de buscarle más tiempo al tiempo, y
agendar, pero Y sí, si tuviese, sí me comprometo. si tuviese un nieto, le haría del Nacional, le llevaría al estadio. Claro, claro, le llevaría así como me llevaban a mí cuando... Oiga, pero cuando era... Era niñito. Usted vivía en la Amazonía, pues. Verá, voy a contarles algo. A ver. Iba ahí con un tío que era militar, Ya. que llegó a ser general. Me llevaba al estadio y todo, jugaba la liga con El Nacional. con el Nacional. Y la gente le gritaba, gorilas, gorilas. Yo también, muchacho, 8, 9 o 10 Claro. años, decía, "Ay, gorilas, oye, no les grites gorilas". Me dice mi tío. Ahí entendí que no debía Claro, pues. Y después hizo gorila. satanizar, y después me hice gorila. Así es. Para ir cerrando, entonces, como, a ver. como anécdota, así Y es. en las circunstancias que está usted sin de no ganar, ¿qué va a hacer con la vejez? ¿Cómo prepara su vejez? Digamos, la edad adulta, la tercera edad. ¿Cómo se ve Bueno, usted yo en ese- seguiré luchando, ¿no? Porque el buen No se ha cansado político de eso. es como el buen guerrero. Ya. Uno no tiene que estar solamente en las buenas, sino estar todo el tiempo. Yo moriré como soldado con las botas puestas, Ya. en este caso como buen político, hasta el último, dando ideas, dando sugerencias, hablando de mi experiencia exitosa, también de los errores que yo cometí, para Ya. que en el caso de los aciertos, ojalá el gobierno que quiera los utilice, y en el caso de los errores, pues Y no va a los seguir vuelva escribiendo, va a seguir repetir. escribiendo. Voy a seguir escribiendo, voy a seguir con el tema de la guayusa, voy a tratar también de ampliarme para generar empleo, porque la guayusa, primero, es una planta medicinal, es una bebida medicinal saludable. Segundo, es un producto orgullosamente ecuatoriano. No lo conocen también en es Colombia, afrodisíaco, no ya lo nos conocen dijo, en el ya. Perú. Y 3, genera empleo. Pero ¿por qué O sea, necesita, es una usted ayuda. trabajar si tiene una buena jubilación? Como expresidente, como ex militar, si tiene buena jubilación, ¿para qué Sí, trabaja? pero esa jubilación, a diferencia tal vez de otros que están ahí viendo a lo mejor televisión acostados, Ajá. yo la invierto. Justamente Mm. mantenemos como 8 familias de manera directa, ¿Ah, y de sí? manera indirecta pues a otras personas que... 8 familias de... ¿Por qué esas 8? Porque son las que trabajan en la planta de elaboración de guayusa, y ya. se contrata más gente porque la plantación de guayusa ¿Qué libro es está cerca leyendo de, ahora, Lucio? cerca de 20 ¿Qué libro está hectáreas. leyendo usted? Estaba releyendo nuevamente el libro titulado El Golpe, Ah, escrito ya. por Lucio Gutiérrez, para nuevamente Ya. pues ¿Y ponerme cuál es la al novela de la tanto. que más se acuerda que ha leído usted? Bueno, he leído muchas novelas. ¿Pero cuál es la que siempre dice, esta es la mejor He novela? que leído Cumandá, leo? Ya. por ejemplo, novela tal vez internacional, ahora 25. He leído pues muchos casos de la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho el tema de la historia, especialmente de los romanos, de los, ¿Y de cuál los es, la, egipcios. cuál es la música que usted prefiere para A mí me distraerse? gusta la música nacional. Y cuando no es nacional, la música de baladas, boleros, es decir, la música Y sentimental. baila, Soy muy salsa, sentimental. cumbia. Bailo, me Baila acomodo, bien. bailo como puedo. Baila con Cumbias, guayusa también. Salsa, Ya. así es, boleros también, por supuesto. Claro que sí. Pasodobles ya casi no hay. ¿Y también cuándo fue algo. la última vez que se chumó? Eso sí es hace bastante tiempo, Ya. porque como toda la vida casi he estado vinculado al deporte, Ya. y hago ¿Y deporte. se chumó mal o bien en ese día? Generalmente bien, soy chupadito, tranquilo, barato. No hace relajo. No hago relajo de 3, 4 tragos y con ya eso estoy sale listo, bien. ¿no? Y trato Bueno. de no excederme, primero porque me hace daño. Claro. Pues, Segundo, yo no fumo y el Eso está humo bien. del tabaco me me afecta. hace daño. Sin embargo, algunos me critican. Estamos impulsando la regularización del cannabis. Ya. Impulsamos inicialmente Usted se el le uso vio del fumando cáñamo, un día un porro ahí un de... porro, sí, ¿Y cómo voló ahí? ¿Qué pensó? porque lo que pensé es apoyar los emprendimientos. Ese es el mensaje, y sobre todo apoyar Ya. a los jóvenes. ¿Y cómo se Porque- siente uno fumado, drogado con cannabis? Bueno, yo no fumé, no fumo ni siquiera cigarrillo. Entonces, ¿qué? Fue una... Simplemente sí, o sea, Ah. solo lo prendí. El entrevistador Ese sí fumó. me brindó. No le fumé, Ya. lo prendí, no hice el golpe, porque no fumo, y ya digo, ni Ya. siquiera cigarrillo por mi actividad. ¿Nunca ha fumado deportiva. marihuana? No, nunca he fumado Ni cocaína, ni drogas cocaína, duras, nada no, de eso. Nunca he fumado. Ya, Apoyo porque es un emprendimiento. ya. Tal vez no, alguna vez contesté que a mí me ha gustado siempre ser el primero en todo. Fui el primer alumno en la escuela, el primer alumno en el colegio, el mejor graduado como subteniente del ejército, el mejor graduado de toda la Politécnica, el único extranjero que se graduó en primer lugar en la Escuela de Educación Física en Brasil, ganándoles a todos los brasileños y a todos los extranjeros. Ajá. Y ahora no quiero que el Ecuador sea el último país en regularizar el uso del cannabis. Sí lo han regularizado en Canadá,
en muchos estados de los Estados Unidos, sí, en Holanda, México, desde hace varios años atrás, sí. Uruguay. Entonces, ¿por qué en el Ecuador quedarnos al último? Claro. Eso, primero, que vamos a combatir a las mafias del narcotráfico, Ya. a sacarle a los que consuman, especialmente jóvenes, de drogas dañinas, Ya. como la droga H, por ejemplo, la cocaína, la heroína, etcétera. Segundo, que vamos a controlar la salud de los consumidores, porque Ya. este rato, como es clandestino, no sabemos cómo estarán ¿Y usted cultivando estaría el de acuerdo, cannabis. entonces, por ejemplo, solamente para cerrar, que ya no nos queda nada de tiempo, estaría de acuerdo que se legalice el consumo de drogas, como por ejemplo también la cocaína, y evitar todo el narcotráfico? Yo creo que el primer gran paso es lo que nosotros pretendemos desde la Asamblea, normalizar, Ya, regularizar. regularizar el uso del cannabis. Todo, con los médicos, desde qué edad se puede Ya. consumir el cannabis sin hacerle daño Claro. al joven, daños cerebrales que dicen que puede producir Claro cuando que se sí. consume desde muy corta edad, ¿no? Claro. No sé, será 21 años, no sé, médicamente trabajarlo, sí. habrá que trabajarle. Regularizar en qué sitios se puede consumir. En Holanda hay los café shops, por ejemplo. ¿Quiénes pueden vender? Eso tendrá que regularizar el ARSA, la ARSA, la Agencia de Regulación de la Regulación y Salud. Control Sanitario. Ujú. A lo mejor tiendas que vendan cosas naturales, a lo mejor farmacias, etcétera. Y De acuerdo. como digo, lo que queremos es que haya un producto de calidad para que el que consume no esté consumiendo veneno, Claro, claro sino que sí. consuma un Lucio, le voy a tener artículo que cortar de porque se nos un va el art- tiempo. se y nos vamos va. a generar empleo también. O sea, siempre estoy hablando yo de acuerdo. generar empleo. Claro que Por sí. algo tengo el récord de la mayor generación de empleo en el Ecuador y queremos desde la actividad pública y también desde la Ya, pero actividad privada le pido generar en empleo. 30 segundos una pregunta de rigor que siempre hago. ¿Qué quería hacer usted de grande cuando tenía 6, 5 años? Bueno, quería ser militar, quería ser astronauta, quería un poquito ya más grandecito ir a la guerra, recuperar el río Sí, o sea, Amazonas. siempre estuvo en la Siempre idea de eso, estuve sí. Ah. con esas ideas de servir al pueblo. Y si volvieran a hacer, pensaría lo mismo. Sí, pensaría lo mismo. Ya. Siempre he estado defendiendo y he tenido problemas. O sea, aquí me ven tranquilito, pero, por ejemplo, Es un luchador por la justicia, Sí, así que defiende a los... una vez el profesor en tercer curso en el Colegio San José en el Tena le castigó a un compañero. Yo salí en defensa del compañero. Me condicionaron, me dijeron ya el próximo año no le damos matrícula y eso también me ayudó a decidir entrar al Claro colegio que sí. militar. O sea, siempre estando en estos temas, ¿no? De rebeldía, Gracias, de Lucio, de lucha. verdad. Y en por serio, eso digo. el 21 de enero del 2000 también me vieron ahí luchando. Y el 20 de contra agosto los le van a ver banqueros. ahí luchando Y también. el 20 de agosto estaré luchando y si llego a la asamblea con su voto estaré luchando en defensa de los más altos intereses del pueblo Gracias, ecuatoriano. Lucio. Y Que esté Orlando, muy bien, muchísimas muchas gracias. ¿no? Muy amable. Encantado. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista con el candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, expresidente de la República. Ustedes ya la conocen.